Muy bien, gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para cualquiera sea el uso horario en el que miren este video. Estamos acá en una tarde otoñal en Buenos Aires, Argentina. Hace mucho frío. Nada, pidiéndoles una vez más a aquellos que miran los videos de YouTube, de este lado del celular, acá abajo dice suscribirse al canal. Les agradecería mucho que se puedan suscribir, que dejen su comentario, su like, su me gusta. Vengo a hablarles en esta oportunidad, no sin antes aclarar, como lo hago siempre, que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni obispo, ni nada que se le parezca, no tengo ningún ungimiento, pero sí soy la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo yo, según las señales se van dando, que el reino de los cielos está más cerca que nunca. Ya diciendo todo esto, quiero aprovechar para mandarle saludos a la gente de zona norte, de zona oeste, a la gente de Claypole, de Varela, que siempre me miran, a mis amigos de Uruguay, que también a veces me miran desde allá, dejarles un saludo muy grande. Y en esta oportunidad, como digo siempre, que me gusta hablar de pensamientos, reflexiones bíblicas con respecto a la palabra, pero no son mis reflexiones y mis pensamientos, porque si fueran mis reflexiones y mis pensamientos, muy poco podría decir del consejo, del sabio consejo, de ese bálsamo que necesita nuestra alma, que es la palabra de Dios. Sí entiendo que por ahí lo que les comparto tiene que ver con parte de llevar la voluntad de Dios a nuestras vidas, por eso se lo comparto. En esta oportunidad quería hablarles de qué parecida es la vida o el ministerio que tuvo Jesús en esta tierra con respecto a la vida de nosotros. Porque en el cristianismo, nosotros como cristianos no debemos seguir a ningún líder, no debemos seguir a ningún pastor, no debemos seguir a ningún profeta. Nuestro blanco perfecto, la guía que debemos seguir es Yeshua, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que entregó su vida por nosotros y que pronto ha de venir. ¿Y cómo fue la vida de Jesús? Primero dice que él nació en un pesebre, humildemente, entre medio de animales, entre medio de humildad, pero también entre medio de riqueza, porque dice que llegaron los sabios del oriente o los reyes magos, como se los conoce, a traerle presentes de oro, incienso, mirra. Después dice que fue creciendo y que crecía en gracia y buena voluntad para con Dios y para con los hombres. Dice que sus enseñanzas, lo que él entendía de las Sagradas Escrituras, todavía siendo un niño, los maestros de la ley de aquella época se maravillaban de que siendo un niño él de 8 o 9 años, se paraban a escucharlo con respecto a las reflexiones y las enseñanzas que él tenía con respecto a las Escrituras. Dice que dentro de su ministerio, después de que se bautizó, fue llevado al desierto y fue tentado por el mismo Satanás. ¿Cómo pasó esa tentación? Respondiendo con las Escrituras. En todo momento, cuando él tuvo esa charla con el diablo, que no tuvo muchas charlas con el diablo, porque el Señor no era de charlar con Satanás, ni con los demonios. De hecho, cuando cuenta las Escrituras que cuando los demonios querían hablar con él, él le mandaba que enmudecieran.
porque no quería entrar en un diálogo con el reino de las tinieblas. Pero cuando tuvo un diálogo con el reino de las tinieblas, con el mismo Satanás en persona, dice que él le contestaba las 3 veces que lo tentó, le contestó, escrito está, escrito está. Después dice que comenzó su ministerio, sanando gente, en el mejor de los casos, le dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que sería muchísima gente. Bueno, no les quiero contar toda la historia porque la mayoría de los que son cristianos la conocen. Siguió su ministerio. En un momento se enojó mucho cuando llegó al templo y vio que la casa de su padre había sido convertida en cueva de ladrones. Dice que los echó a latigazos y pateó las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas. Y después fue negado por los suyos, entregado al concilio, crucificado, muerto y resucitado al 3er día. ¿Por qué les hago un panorama rapidito de lo que fue el ministerio, la vida de Jesús? Trato de hacerlo más o menos, se los traté de hacer en 5 minutos, una cosa que fue muy larga, donde dice que no alcanzarían los libros para escribir todo lo que él hizo. Si hubiera que escribir libros de todo lo que él hizo, no alcanzarían la cantidad de libros en el mundo para escribirlos. Yo se los trato de resumir en 5 minutos, pero pensaba y veía qué parecida es nuestra vida como cristianos a la vida del Maestro. ¿Por qué digo que es parecida? Muchas veces a nosotros nos toca vivir en la humildad. Y a su vez, como le pasó a Jesús en el pesebre, qué ricos somos. Porque no nos falta un plato de comida, porque tenemos agua. La mayoría del mundo que conocemos no tiene agua. Tenemos un techo, un abrigo. Si tenés un celular o un smart donde estás, o una tele donde estás mirando este video, te puedo asegurar que sos mucho más rico que la mitad de la población mundial. Por otro lado, muchas veces lo que vos decís, lo que vos hablás, no importa a quién se lo digas, siempre y cuando lo digas desde la llenura del Espíritu de Dios, puede sanar el corazón de mucha gente, como le pasó a Jesús, que él deseaba compartir lo que entendía de las Escrituras y los maestros de la ley de ese momento se asombraban. Y vos quizás, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu realidad, pero cuando soltás palabra, cuando hablás de la palabra del Señor, te puedo asegurar que más de uno dice, ¿de dónde sacó estas cosas? ¿De dónde las sacó? Si todos lo conocemos, es el hijo del carpintero, decían de Jesús. Todos sabemos quién es. Y por otro lado, Jesús decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus conocidos, entre los suyos. Después, si te va bien, como le pasó al mismísimo Jesús, dice que Jesús en un momento se había juntado una multitud a escucharlo y no había para darles de comer y los discípulos dijeron, Señor, despídelos porque se acerca la noche y esta gente no ha comido. Y Jesús le dijo, denle de comer ustedes. Señor, si compráramos todo el pan del pueblo, alcanzaría para darle de comer a toda esta multitud. Y Jesús, tomando la fe de un niño, que dio todo lo que tenía, porque dio todo lo que tenía, unos pocos panes y unos pocos peces, Jesús los multiplicó y le dio de comer a la multitud. ¿Qué pasó? Que por ahí a vos te pasa también. Cuando ayudás a los demás, cuando tenés para saciar necesidades, inclusive puede pasar como pasó con Jesús, dice que a Jesús los buscaban para hacerlo rey en esa oportunidad. Claro, ¿por qué? Porque les había llenado la panza, le había saciado la necesidad del momento. Y va a pasar muchas veces que cuando vos sacies la necesidad de un momento, vas a pasar a ser importante, vas a pasar a ser, ¿cómo te podría decir? Fundamental
para la vida de mucha gente. Ahora, ¿qué va a pasar cuando a vos te vaya mal? Lo mismo que le pasó a Jesús. Dice que Jesús, la noche que fue entregado, él partió el pan, le dio de comer a sus discípulos. Esa misma noche demostró uno de los actos de humildad más grandes que puede demostrar el ser humano, que fue lavarle los pies a los suyos. Pero cuando fue al huerto, dice que fue detenido. Y ahí lo dejaron solo. Ahí lo dejaron solo. Cuando fue detenido, cuando fue ante el concilio a ser juzgado, inclusive hasta Pedro lo negó y lo maldijo con maldición. Aquel que tanto lo amaba, que daba la vida por él, que sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del centurión, lo negó. Entonces, que no te extrañe, que no te sea raro, que no te sea de asombro, cuando vos ayudás a mucha gente o ayudás a algunas personas, no te extrañe que te pongan en un lugar de honra, que te quieran poner como líder de algunas cosas. Ahora, cuando te vaya mal, cuando las cosas no salgan como esperás, no te extrañes que te quedes solo. Gracias al eterno Dios, que Él nunca nos deja solo, no solamente que contamos con la ayuda de aquel que todo lo puede, sino que también multitudes de ángeles pelean a nuestro favor. Cuenta la historia bíblica en una oportunidad que Samaria había sido sitiada y Eliseo estaba allí con su siervo. Y Eliseo estaba tranquilo, no tenía ningún problema. Entonces el siervo le preguntó, ¿por qué estás tan tranquilo? Y Eliseo oró para que le sea quitada la venda de los ojos de su siervo. Y en esa oportunidad, dice que el siervo vio como los montes estaban llenos de carros de fuego con ángeles a caballo, con espadas desenvainadas de fuego en sus manos, prestos, esperando la orden para defender a Eliseo y a los suyos. Yo creo que a Jesús un poco lo que le pasó fue lo mismo. Él sabía que Dios lo podía defender. De hecho, Jesús se lo dice a Pilato. Se le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada del cielo. Si yo quisiera, en este momento oraría y millares de ángeles vendrían y me defenderían. Yo no necesito que vos me defiendas. O sea, Jesús sabía que aquellos ángeles que vio Eliseo también podían defenderlo a él. Pero él tenía un propósito, él tenía una encomendación, él tenía un mandamiento que era el de venir, entregar su vida, ponerla, porque dice, a mí nadie me la quita, yo la doy, dijo él, yo doy mi vida. En rescate por muchos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la vida a veces es así. A veces, cuando pienses que sos la persona más humilde, como le pasó a Jesús, podés llegar a ser una de las más ricas del mundo. A veces la poca palabra que tengas para decir, por más que te encuentres en desigualdad de condiciones con respecto a la otra persona, puede ser de mucha bendición para aquel que necesite una palabra fresca de Dios. A veces no tenemos que charlar con el reino de las tinieblas, y si nos toca charlar justamente con el mismo reino de las tinieblas, lo único que nos va a servir en esa oportunidad es recordar qué es lo que está escrito en la palabra de Dios y recordárselo a ellos, aunque dice que Satanás y los suyos conocen las escrituras mejor que nosotros. Pero, y que él juega con las escrituras, ¿no? Porque él dice que se las nombraba a Jesús, dice, Cristo está, y que yo le decía, sí, pero escrito también está. Y la palabra de Dios tiene poder, dice que Dios habló y fue la luz. Dios habló y se creó el cielo, la tierra y todo lo que vemos y lo que no vemos solamente con el poder de su palabra. Ya te digo, si en algún momento estás bien o ayudás a alguien, para esa persona en ese momento puntual, vas a ser de alta estima como lo fue Jesús. Cuando vos seas útil para la vida de esa persona.
Pero cuando a vos te toque pasar persecución, cuando a vos te toque pasar por las malas, igual que le pasó a Jesús, quizás los mismos que en un momento te estaban alabando y estaban diciendo qué buena persona que es, o qué buen cristiano, van a ser los mismos que te van a dejar solo. ¿Saben lo que me alienta a mí de esta historia? Lo que me alienta a mí de esta historia es que Dios terminó cumpliendo su propósito con Jesús. Jesús es verdad que sufrió, fue humillado, como dice el libro de Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero lo que me alienta de esto es que Dios terminó cumpliendo su propósito con Jesús, Dios terminó cumpliendo su propósito como lo va a cumplir con vos. Entonces no te focalices tanto en tu ministerio en la iglesia, no te focalices tanto en tu trabajo secular, no te focalices tanto en tus relaciones interpersonales. Focalizate más en cuál es el propósito que Dios tiene con vos. Y yo creo que interiormente, aunque a veces nos pasamos la vida buscando los propósitos de Dios en nuestra vida, para qué fuimos llamados, pero en definitiva sabemos cada uno de nosotros cuál es nuestro ministerio y para qué fuimos llamados. Entonces cumplámoslo, cumplamos este ministerio y el final seguramente va a ser bueno, el final va a ser de gloria, como lo fue con Jesús, que hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando venir a buscar a los suyos. Ya te digo, el ejemplo de la vida de Jesús, nuestro mayor líder, aquel a quien de verdad tenemos que seguir, aquel que lloró, aquel que se enojó, aquel que abrazó, aquel que perdonó, aquel que sanó, aquel que alimentó. Ese era nuestro Señor. Sigamos las pisadas de Él. Lo demás es puro cuento. Si te ungen como diácono, como obrero, como evangelista, si tenés un ministerio en la escuelita dominical o no lo tenés, si sos un alabancista, un adorador o no lo sos, no está de más, pero son dos puntos aparte. Que nuestra verdadera ocupación, nuestra verdadera meta sea llegar a seguir a aquel que lo dio todo por nosotros. Queremos encontrar la verdad, Él es la verdad. Queremos seguir un buen camino, Él es el camino. Queremos vivir la vida y no sobrevivir, como dice esa canción de Víctor Heredia, sobreviviendo, no, nosotros queremos vivir. Bueno, Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Y para los que lo seguimos, su yugo es fácil y ligera es su carga. Que Dios los bendiga, no les robo más tiempo. Les volvería a agradecer que se suscriban al canal y que dejen su me gusta si esto les fue de bendición y que compartan el video. Nos vemos en el próximo video. Que el eterno Dios los guarde siempre. Recuerden siempre que Dios los ama.